Voy a ir al hueso, Alejandro. Yo voy a ir al hueso porque tenemos pocos minutos. ¿En verdad crees que en la provincia de San Luis se necesita más ajuste? Porque vi un recorte de un reportaje que sale en las redes cuando vos decís Milei ordena a que haya más ajuste del que ustedes han venido aplicando y le reclamás más ajuste a Poggi. A ver, Oscar, el presidente y los gobernadores firmaron un pacto, que fue el Pacto de Mayo, lo firmaron el año pasado en Tucumán, y uno de los puntos centrales del Pacto de Mayo es llegar a tener un Estado de 25 puntos del PBI. El Estado había crecido enormemente y estaba ya en 40 puntos del PBI, con la presión impositiva que eso implica, ¿no es cierto? Porque para financiar el gasto público siempre hace falta que haya impuestos. La Nación ha hecho un recorte profundo, ese recorte profundo ha permitido que vaya de 40 a 33 puntos del PBI, el gasto consolidado de todos los gobiernos nacional y provincial. Pero para poder ir a ese objetivo del 25, las provincias tienen que hacer su parte también. ¿Y San Luis? Y hacer su parte implica pasar la motosierra a nivel de las provincias también. No lo quiero puntualizar en el gobernador Poggi porque cada gobernador tiene que ver cómo en su presupuesto, qué estructuras, qué impuestos, son decisiones que tiene que tomar cada gobierno provincial, ¿no es cierto? De hecho, en esa entrevista que referí, ponderé que el gobernador ha hecho un esfuerzo por administrar una situación deficitaria que le había llegado y equilibrarla de la administración anterior, Alberto Rodríguez Sá, y equilibrarla, y eso es muy positivo. Ahora, si queremos ir a ese objetivo del 25% del PBI, hace falta que todas las provincias hagan sus recortes y pasen la motosierra en el sentido de que revisen todas sus estructuras administrativas, como hicimos nosotros en la Nación, que disolvimos organismos, fusionamos otros, centralizamos organismos, es decir, los pasamos de organismos descentralizados que pasen a formar parte de la administración. Eso ha implicado menos agentes públicos, sí. Hay 50.000 empleos públicos menos en la Nación que cuando se arrancó, y sé que es duro y para esas familias, por supuesto, es una afectación, pero también implica de esa manera devolver recursos a los ciudadanos para que decidan qué hacer con su dinero, y es lo que ha permitido bajar la inflación de 30% mensual a 1,5 por mes. Ahora, hay un detalle muy importante que, discúlpame Alejandro, hay un detalle muy importante que no está contenido en ese Pacto de Mayo, que es el costo social. El costo social que hasta el mismo Fondo Monetario Internacional le advirtió al gobierno. Y el costo social hoy indica que mañana Poggi va a tener una marcha de todos los estatales. ¿Por qué? Porque le están reclamando menos ajuste, más aumento salarial, y por otro lado hay que tener en cuenta que cada mes la secretaria de Cuentas Públicas de San Luis, del gobierno de Poggi, nos convoca a nosotros a conferencia de prensa para decir la cantidad menos de coparticipación federal que la Nación le gira a la provincia, y eso es un circuito vicioso porque la Nación le debe girar menos porque debe recaudar menos y recauda menos porque la gente no tiene dinero. Eso es lo que pasa. No es cierto, Oscar. ¿Qué es no cierto? Lo del tema de que las transferencias automáticas se hayan reducido de la Nación a las provincias no es cierto. ¿Pero vos lo estás desmintiendo a la secretaria de Cuenta Pública? Sí, lo desmiento. Eso lo desmiento. Wow. Pero todos los meses nos convocan, Ale. Todos los meses hay conferencia de prensa de la funcionaria diciendo... Permitime que te dé otra información. Primero, que la economía argentina está creciendo en el orden del 6%. Con el crecimiento de la economía, crece la recaudación también. En términos nominales, obvio, y en términos reales, también. Porque crece la recaudación de los impuestos principales, que son impuestos coparticipables. Pero no lo tomes, te invito a esto, ni siquiera tomes la información nuestra como gobierno central o como gobierno federal. Hoy mismo fue publicado, y
te lo voy a enviar porque yo sé que sos alguien muy objetivo en cuanto a la información y siempre nos hemos manejado en esos términos. Hoy mismo publica la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es absolutamente independiente del gobierno, es un organismo técnico independiente del propio Congreso de la Nación, y marca el informe de transferencias a las provincias, o sea, justo lo que estás hablando, y compara el primer semestre de 2025 con el primer semestre de 2024. Ahora, las transferencias totales han crecido, y las transferencias automáticas a las provincias también han crecido, y las transferencias a San Luis también han crecido. Bueno, yo te voy a decir algo. Sí, yo te voy a decir algo. No es que lo diga yo. Yo soy un transmisor de lo que hace esa oficina, esa secretaría que es el Ministerio de Hacienda. Por supuesto, y eso todos los meses. Ellos informan todos los meses. Mirá, incluso en la cuenta de inversión y en el proyecto de presupuesto que envió el Poder Ejecutivo de San Luis a la legislatura, ahí se justifica, en la ley de declaración de la prórroga de la emergencia, ahí dice el Poder Ejecutivo que recibe de la Nación casi el 25% menos en concepto de coparticipación. Lo dice expresamente. Yo entiendo que seas transmisor de la información que te dan, por eso yo te doy otra. Mira, informe trimestral de transferencia a las provincias de la Oficina de Presupuesto del Congreso. ¿Hola? Sí, te escucho. Publicado ahora, 31 de julio, hoy mismo. Uh-huh. En el primer semestre, te leo textual, en el primer semestre de 2025 las transferencias totales a gobiernos provinciales y municipales crecieron 61,3% en términos nominales. Ajustadas por inflación se incrementaron en un 5,9%. ¿Ya? Si vas, te lo voy a mandar para que mándamelo, por favor, porque de esta manera uno va como periodista a una conferencia de prensa a decir, mire, secretaria, mire el informe que manda la Nación. ¿Quién dice la verdad y quién miente? Porque en el medio estamos millones de ciudadanos. Claro, te puntualizo. San Luis, transferencias totales a San Luis. Primer semestre del 2024 se transfirieron de la Nación a San Luis 391.512 millones de pesos. En el primer semestre de 2025 se transfirieron 604.948 millones de pesos. O sea, el 54,5% más. Aún descontando inflación y todo, es 1,6% más. Entonces, ¿cuál es la caída de la que hablan? ¿Dónde está la caída? Este va a ser un título. Y este título va a confrontar con las cuentas y con la ley de emergencia que acaba de aprobar la legislatura de San Luis. Sí, no lo hago con ningún ánimo de confrontación. No, pero los datos son esos. El gobierno, al contrario, como digo, pondero que creo que se ha hecho una administración, se ha ordenado desequilibrio financiero que San Luis tenía y eso es muy importante. Ahora, no es cierto decir que los recursos hayan caído. Ahora, Alejandro, vos naciste acá, vos sos puntano. Son datos, así que eso, ni bien culminamos la entrevista, yo eso te lo comparto. Por favor, gracias. Para el final, y te voy a dejar el final a vos, y yo no me voy a quedar con el final por respeto a vos que sos invitado y que yo te vi crecer en política. Vos venís a San Luis, caminás nuestras calles como siempre lo hiciste. Vos ves la pobreza que hay en San Luis, ves gente que va a pedir comida a la mañana temprano y a la noche ahí frente a la catedral. Hay un hogarcito que si no estuviera ese hogarcito se moriría la gente de frío en la calle, como ya se murió uno. Y eso yo te quiero preguntar a vos. Con ese panorama, con ese costo social de la gente, de nuestra gente, que se muere de frío, se muere de hambre, y algunos se mueren literalmente. Vos decís que Poggi tiene que meter más motosierra. Yo te dejo el minuto a vos, porque sé que vos tenés otro reportaje ahora. Sí, me parece importante que lo plantees en esos términos, porque el costo social más profundo es la inflación y es la pobreza. El aumento de los precios en nuestro país, el llegar a tener 200 y pico % de inflación,
es lo que ha sumido tanta gente en la pobreza. Fíjate que solo por efecto de la baja de la inflación, o principalmente por efecto de la baja de la inflación, en el último semestre 10 millones de personas salieron de la línea de pobreza. ¿Por qué? Porque dejó de deteriorarse su poder adquisitivo. Entonces lo más importante es poder estabilizar la economía para poder combatir la pobreza. Y por supuesto que hay gasto social que es importante. La Nación, de hecho, duplicó la asignación universal por hijo, elevó la tarjeta alimentar, ha buscado ayudar a aquellos que más lo necesitan. Lo que el presidente está tratando también de transmitir, que se entienda que si nosotros seguimos gastando y gastando desde los gobiernos por encima de los recursos que tenemos, y eso es lo que crea inflación y eso es lo que nos lleva a esa dinámica de pobreza. Por eso yo no niego que la familia que pierde el empleo o que no se le aumenta el salario, además, obvio que tiene una afectación, pero no nos damos cuenta que generando déficit fiscal o no haciendo el recorte que es necesario o cobrando más impuestos de lo que se podría cobrar para dinamizar la actividad económica, ahí es que estamos generando la inflación y el mayor costo social, el peor costo social. Y ese es el nexo causal que estamos tratando de revertir y por el cual, te decía, en La Nación hemos reducido 50.000 empleos, hemos producido un ahorro de más de 2.000 millones de dólares con eso, e invitamos a que las provincias sigan ese camino. Alejandro Cacase, gracias. Gracias a vos, Oscar. Un gran abrazo. Bueno, yo siempre soy respetuoso. Yo divido el reportaje con mi opinión. Al final me van a escuchar a mí. Pero yo le quería dar la última palabra a Cacase.